Los datos identificadores, la justificación y la contextualización serán los 3 primeros apartados de tu unidad didáctica, o al menos la que vas a entregar en la asignatura. Recuerda que la contextualización no tiene sentido en la unidad didáctica porque forma parte de la programación de aula de todo el año. El contexto, lógicamente, se va a repetir en todas y cada una de las unidades didácticas. Vamos a pasar al primero de los apartados. Los datos identificadores pretenden, como su nombre indica, identificar esa unidad didáctica y sus características generales. Así pues, es adecuado que la titules de alguna manera, un título que describa fundamentalmente los contenidos que se van a tratar allí, y si lo puedes hacer de una manera atractiva, creativa, interesante, seguro que te va a permitir recordarlo mejor. Te recomiendo que hagas el esfuerzo de buscar descriptores que lo cataloguen, que expliquen de una manera muy rápida a quién va dirigido, para qué etapa, para qué curso, para qué asignatura, si es que es de primaria o si es de infantil, para qué área, o si globalizas, para qué áreas. Incluso si haces el esfuerzo de describir para qué bloque e incluso epígrafe o epígrafes bajo los que estaría auspiciado, sería lo más adecuado. También te puede servir en un futuro el de un vistazo observar rápidamente qué requerimientos especiales tiene, sobre todo técnicos. No hace falta que digas que es necesaria una pizarra o sillas o mesas. Estos son herramientas, recursos que tenemos habitualmente en el aula. Pero sí aquellas cuestiones que no son habituales en un centro educativo o en un aula, o que incluso necesitas de fuera, recursos personales que necesitas que vengan al centro o tú salir fuera del centro, recursos técnicos como iPad que puedas necesitar para una actividad o varias actividades en concreto, y te harán de un vistazo descartar o aceptar rápidamente una unidad didáctica cuando la releas en un futuro, o adaptarla rápidamente, ir a las cuestiones clave para adaptarla. También en este sentido es interesante explicar o describir muy rápidamente la duración, tanto en número de sesiones como en horas totales que va a ocupar. Así, si cambian los horarios, puedes encajarlo rápidamente o al menos observar en qué medida podrías adaptarla de año en año y rápidamente identificar cuáles son aquellos espacios objeto de adaptación año tras año. Y finalmente lo tendrás que firmar, tendrás que decir que lo has hecho tú, así que tendrás que poner tu nombre y los apellidos, o si lo has elaborado con otros compañeros, en muchas ocasiones las programaciones colaboran equipos de profesores, pues estarían los nombres de todos los autores. El segundo de los apartados, que es la justificación, trata de justificar la unidad didáctica en todos sus aspectos. Para empezar, tendrás que justificar por qué es importante esa unidad didáctica. ¿Cuáles son aquellos aspectos determinantes, aquellos que la identifican como claves, que identificas como claves de esa unidad didáctica? ¿Qué es lo más importante de esa unidad didáctica? Sería bueno que lo describieras brevemente, no hay que extenderse demasiado en esto. Igualmente con la utilidad de la unidad didáctica. ¿Para qué va a ser útil para tus alumnos? ¿Qué capacidades en general va a desarrollar? ¿Qué habilidades? ¿Qué conocimientos? Y esto tiene mucha relación con el último de los aspectos que tienes que tratar en la justificación. ¿Qué relación que tiene con otras unidades didácticas? Tanto de este curso, con el que tiene relación esta unidad didáctica, como con otras áreas, otras asignaturas de este curso, con la misma área o mismas asignaturas de este curso, con otros cursos posteriores o previos, con la intención de observar la coherencia interna que pueda tener, los conocimientos previos que se deberían tener. Te permite observar esas otras unidades didácticas para tener en cuenta aspectos que pueden llegar a ser importantes. Finalmente, y te recuerdo que aunque no sería necesario reiterar en cada una de las unidades didácticas la contextualización, sí para el trabajo que vas a hacer es interesante para observar la coherencia interna que puede tener tu unidad didáctica. Como decía, esto debería estar en la programación de aula,
el contexto social de centro y de aula es el mismo en todas las unidades didácticas. Pero aquí lo vas a poner para comprobar si las actividades son acordes con ese grupo de alumnos, para comprobar si los recursos que planteas son coherentes con las características del centro, etc. ¿A qué me refiero con contextualización social de centro y aula? Pues que describas, por un lado, el contexto social, cultural, económico, donde está enclavado el colegio. Esto lo puedes consultar en el Instituto Nacional de Estadística, contrastarlo con otras fuentes y describir las cuestiones que caracterizan a ese contexto. Pues si es un barrio de una capital, cambia mucho un barrio de otro. Describe esas características de ese barrio. Si es un entorno rural, también, pues puede ser un entorno rural muy bien comunicado, mal comunicado. Son aspectos que pueden influir determinantemente a la hora de decidir las actividades, de cómo plantear trabajos en equipo con tus alumnos, a la hora de proponer la participación de familias, etc. Lo mismo ocurre al describir el centro. Primero, porque estamos buscando la coherencia de los 3 niveles de concreción curricular. Si describimos el centro, pues nos adaptaremos nuestra programación a las características de ese centro y pueden ser características de ideología, de cultura de centro, económicas, espaciales. ¿Tenemos espacios adecuados para esta unidad didáctica? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Recursos en general, cultura de centro. ¿Encajaría esto en este centro en concreto o a lo mejor no? Por eso es interesante describir las características del centro y finalmente, como no, y esto desde luego lo tendrás que ir modificando año tras año, las características de aula. Con esto no me refiero solamente al espacio y los materiales o recursos que puedas tener en el aula, una corchera, una pizarra, si el suelo tiene unas características o no, por dónde entra la luz, que puede ser interesante y puede ser útil, sino también al grupo de alumnos. ¿Qué características tiene? ¿Cómo está constituido ese grupo? Esto lo puedes consultar con compañeros de cursos previos, lo puedes consultar con el departamento de orientación, consultar las fichas de los alumnos, su itinerario académico. Es interesante que adaptes tu programación a ese grupo de alumnos, pero también a todos y cada uno de los individuos que la componen. Y tendrás que identificar las características propias de cada uno para tener ya previsto en tu unidad didáctica para ese curso, en la medida de posible, todo. Luego, es cierto que nos encontraremos con alumnos que lleguen nuevos, alumnos que se vayan, cuestiones que no hemos previsto, pueden surgir imprevistos y para eso flexibilizaremos. Pero cuanto más cerrado lo tengamos desde el principio, menos tendremos que adaptar, más sencillo será todo. Hasta aquí estos 3 primeros apartados que ya puedes comenzar a redactar.